Ya lo veíamos en el inicio del programa. El IMASEC de julio fue de 0,9%. Se ubicó por sobre las expectativas del mercado, pero ahora la duda que se plantea es si esto es temporal, es el fondo de la desaceleración o puede ser ya el inicio de la recuperación. Queremos profundizar en este tema junto a Tomás Flores, presidente de Pronostica y ex subsecretario de Economía. Gracias por estar con nosotros, Tomás. Encantado. Tomás, este dato, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿De manera positiva o negativa? ¿Es concluyente de algún modo o no? No es concluyente, pero sin duda es mejor de lo esperado. Ahora, en este indicador, que es un indicador mensual, hay oportunidades en las cuales el resultado es mejor de lo esperado, como ocurrió con el mes de julio, y hay otros, como fue en el mes anterior, en el cual fue peor de lo esperado. Sí. Por eso es que es apresurado sacar una conclusión del dato en particular. Es mejor alejarse un poco y ver esa tendencia. ¿Y esa tendencia qué nos dice? La foto Esa más tendencia amplia nos dice que el tercer trimestre probablemente la economía chilena va a crecer cerca de 1%. Probablemente este va a ser el trimestre más frío de todo este año. Probablemente el próximo, por la base de comparación, va a ser algo mejor. Pero de todas maneras estamos en la parte probablemente más baja o acercándonos a la parte más baja de este ciclo de desaceleración, que nos va a llevar a que este año prácticamente vamos a crecer cerca de 1,8%. Esto es menos de la mitad de lo que crecimos el año pasado. Y en la parte baja del rango que se ha puesto, que proyecta el Banco Central. Exactamente. Y con una situación en la cual la demanda agregada o el consumo y inversión de los chilenos prácticamente no va a crecer. O sea, desde el punto de vista económico, este año prácticamente es un año perdido en términos de crecimiento. Y la economía paulatinamente se está acomodando a esta nueva trayectoria. No creo que se vaya a producir una recesión, ¿te fijas? Yo creo que quizás hubo algo de sobrereacción con el dato anterior. Ya. Pero sí la economía se está acomodando a una situación en que va a crecer en torno a 2% durante el próximo año, entre 2 y 3%. ¿Eso qué significa, para ponerlo en términos gráficos? ¿Que la curva va a ser una V, una U? Hay una curva que es una L, digamos, donde el crecimiento después es tan lento que se aplana muchísimo. Sí, yo diría que probablemente una mezcla es más parecida a una L, porque la letra U marcaría un piso y volver a lo que había antes, que era crecer en torno a 5%. Y eso yo creo que es más difícil. El cambio tributario va a alterar las decisiones de ahorro e inversión. Parte de la incertidumbre está atrasando decisiones por parte de los consumidores. Y por tanto todo eso está llevando a la economía a acomodarse a un crecimiento que es más cercano a 2 que a 5, como era antes. Ahora, ¿eso habla entonces de un cambio como de fondo, finalmente, de la estructura de la economía? A lo menos la estructura de ahorro e inversión. Ya. O sea, parte importante de los dineros de las reformas tributarias son extraídos del proceso de ahorro e inversión que tenía el sector privado. Y son destinados a gasto corriente por parte del gobierno. Entonces, ese cambio, dada la magnitud de recursos involucrados, te provoca un cambio en la trayectoria. Probablemente la confirmación de este cambio la vamos a tener del panel de expertos que va a calcular el PIB tendencial para elaborar el presupuesto del año 2015. Ya algunos han opinado de que eso efectivamente se va a reducir. No sabemos todavía cuánto, pero sin duda, en la medida que tú alteras estas variables o estos pilares de crecimiento, paulatinamente el ritmo de esta economía empieza a cambiar. Ahora, ¿cuánto de esa nueva estructura, digamos, de esos nuevos niveles de crecimiento se puede explicar también por un escenario externo quizás menos favorable del que tuvimos en el último tiempo, con el fin, por ejemplo, del superciclo de los commodities? Bueno, una cosa que curiosamente en esta materia nos va a ayudar es que las principales economías del mundo se están recuperando. Te fijas, Estados Unidos en el último trimestre reportado creció más de 4%. Europa paulatinamente ya está dejando atrás la recesión, sobre todo en países como España, y por tanto el mundo el próximo año va a crecer más que este año. O sea, el contexto internacional está con viento a favor. Es Chile el que se ha desconectado de esta economía mundial que está creciendo ahora paulatinamente más. Y algo de ese mejor contexto internacional debería ayudarnos el próximo año. Ahora, respecto al índice en particular que conocimos hoy, este 0,9%, el Banco Central, al entregar esta nota de prensa, hablaba también respecto al rol del alza en la venta de servicios, ¿no? En el sector de la minería también. ¿Cuánto a favor nos está jugando, por ejemplo, el tipo de cambio ahora alto? En el caso minero no tanto. Te fijas, en el caso minero ellos llevan su contabilidad en dólares, pagan sus impuestos en dólares, solo una fracción pequeña de sus costos están en pesos. Por tanto, para ellos la variable más relevante es el precio, que afortunadamente no ha bajado mucho. Entonces, en ese sentido te diría que si bien es cierto en este mes en particular logró compensar la caída del comercio y de la manufactura, no hay que cifrar la esperanza en que el sector minero nos va a salvar de nuevo el próximo mes. Perfecto. Por eso es que, si bien es cierto, es poco probable, no es descartable un IMASEC peor del que se reportó hoy día para los siguientes meses.
Como, o sea, todavía no tocamos fondo, quizás. No lo podemos, en términos del número. No lo podemos saber con certeza. No lo podemos saber con certeza porque indudablemente la caída en el comercio ha sido sustancialmente importante. En la inversión, mayor aún. Te fijas, de hecho, la inversión este año va a caer casi 4%, y el próximo año no debería crecer más de 2%. O sea, ni siquiera va a compensar la caída de este año. O sea, inversión yo te diría que es de los pilares de crecimiento de la economía chilena, el pilar que quedó más dañado después de este proceso de incertidumbre. Ahora, retomando el punto que nos queda pendiente, además de la minería, este dólar tan alto, ¿ha ayudado a que el sector exportador pueda de alguna forma compensar la baja en otros sectores? Sí, yo creo que indudablemente para sectores transables como los de alimentos, por ejemplo, vinos, este tipo de cambio les entrega bastante oxígeno, porque durante los años anteriores tuvieron que enfrentarse a tipos de cambio bastante bajos. Sí. Ahora, también este tipo de cambio más alto nos trae inflación. Sí. O sea, parte importante del hecho de que este año vamos a terminar con un IPC que va a subir cerca de 4% es por el aumento de las bencinas, que a su vez proviene del aumento del tipo de cambio. Sí. Cerca del 70% de la canasta del IPC se compone de producto importado. Entonces, sumando y restando, yo creo que de todas maneras este sector transable resulta ganador con este aumento del tipo de cambio. Pero muchos chilenos, sobre todo los consumidores, van a sentir el efecto en sus bolsillos de este aumento del valor del dólar. ¿Qué puede hacer el Banco Central ante un escenario como ese? ¿Cuánto poder de fuego en el fondo tiene el Banco Central? Tiene todavía. Yo creo que lo menos sobre lo cual hay menos incertidumbre es que va a seguir bajando la tasa de interés. Ya. Puede que lo haga de manera... ¿Hasta cuánto? Yo creo que hasta 3%, o sea, puede haber al menos 2 bajas más. No creo que baje tanto como ocurrió en el año 2010, claro, que llegó casi a 0. Fue una medida excepcional. Ahí era la crisis subprime la que estaba afectando la economía chilena. Pero sin duda el banco tiene un espacio para poder bajar la tasa de interés todavía en un rango importante. Por eso es que para el sector financiero hay un espacio para poder incrementar el monto de dinero que le va a prestar a las empresas. Banco Estado lo está haciendo de manera muy, muy activa. Sí. ¿Y eso puede ser importante, estos planes que están lanzando el gobierno? Es importante porque para las pymes, por ejemplo, una de las medidas de la reforma tributaria es alargar el plazo de pago de IVA en 60 días. Esto, para pymes que sus ventas han caído en 40% o 50%, lo alivia en parte. Las pymes finalmente sobreviven o mueren dependiendo del flujo de caja. Y este flujo de caja se ha visto muy afectado en los últimos meses. Sí. Entonces hay efectivamente una situación en la cual parte de la reforma tributaria, lo menos para esas empresas pequeñas, les va a aliviar en parte la vida frente a esta coyuntura algo más difícil. La pregunta del millón probablemente sea si es que todas estas iniciativas del gobierno, este mayor gasto del fisco, el cumplir con la ejecución presupuestaria al 100%, en fin, todas estas medidas van a servir o van a ser suficientes más bien para impulsar la economía nacional. Mira, yo diría que cumplir el 100% del presupuesto en realidad su efecto es bastante marginal. Habitualmente tú ejecutas prácticamente todo el presupuesto. Sí. Y de hecho lo que no alcanza a ejecutar se reasigna a otro ministerio para que lo ejecute. Por tanto, este anuncio de gastar el 100% del presupuesto en realidad no es algo tan significativo. Los 500 millones de dólares que se anunciaron de más inversión, en parte, a lo menos la mitad de ellos no es tanto tampoco, porque es dinero que se sacó de otro lugar para gastarlo en eso. Una reasignación. Y por tanto, el efecto neto no es tan importante. Por tanto, yo creo que un elemento que probablemente sí es mucho más relevante es la incertidumbre en relación a la regulación de varios sectores productivos. Esa incertidumbre que existe hoy día debido a reformas muy profundas o planteamientos de reformas muy profundas ha paralizado las decisiones en todos los directorios, en todas las empresas. ¿Es solo la reforma tributaria? No es solo la reforma tributaria, porque por ejemplo, en el caso de reforma al sector salud, que curiosamente, si usted fija en el sector salud, si no recuerdo mal, en el sector privado de salud se atiende como el 17% de los chilenos. Sí. Todo el resto se atiende en el sector público. Pero la reforma se concentra allí, se fija en el sector privado, que probablemente, según lo he visto en la encuesta CEP, los mayores problemas están en este otro lado. Pero en esta reforma o amenaza de reforma tiene a ese sector paralizado. ¿Cómo invertir si no sé bien si voy a sobrevivir o no? Sí. O si voy a seguir existiendo o no. La regla va a ser la misma. Y eso efectivamente se está dando también, por cierto, en el sector de educación, en el cual muchas corporaciones han congelado sus decisiones de contratar o de invertir. O sea, el ruido político no se va a terminar probablemente cuando se apruebe la reforma tributaria tal como la conocemos. Hay una agenda más profunda, más larga, que hay que seguir monitoreando de cerca. Tomás, muchísimas gracias por haber venido a Agenda Económica para analizar el panorama macro a nivel local. Encantado, muchas gracias. Cerramos aquí esta última edición de esta semana de Agenda Económica. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen fin de semana y nosotros nos reencontramos el día lunes aquí en CNN Chile.